Para conocer a Dios, el único que puede darnos una explicación es Jesús, el Hijo único, el Hijo amado. Con esa declaración, el evangelista Juan cierra el prólogo a su obra. Así dice al versículo 18, a la divinidad nadie la ha visto nunca, un Hijo único, Dios, el que está de cara al Padre, Él ha sido la explicación. Esta afirmación de Juan nos deja muy sorprendidos porque parece contradecir la escritura de Israel, puesto que ya en el pasado se decía que algunos personajes como Moisés o 70 ancianos que participaron a la conclusión de la alianza en el Sinaí habían visto a Dios. El evangelista no está de acuerdo con estas afirmaciones. Él dice que el único que puede explicarnos quién es Dios es Jesús, este hombre que en su carne ha manifestado el modelo de humanidad y esa participación plena que podemos tener también cada uno de nosotros a la misma condición divina. El prólogo de Juan es como toda una síntesis de la buena noticia. La buena noticia tiene que ver con un Dios que quiere hacer partícipes a los humanos de su misma condición. Dios no es celoso de su divinidad, sino que quiere que podamos entrar en una total y plena comunión con Él, participando de esa misma condición. Y eso es lo que afirma entonces el prólogo, esta síntesis de toda la obra de Juan, cuando al inicio empieza diciendo, al principio ya existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. Ella al principio se dirigía a Dios. Juan nos afirma que desde siempre Dios ha tenido este proyecto. Esta ha sido su voluntad, poder hacer que los hombres participen de su misma condición. El proyecto era un Dios, el proyecto era que la divinidad pudiera fundirse con la criatura humana, que los seres humanos pudiéramos tener esa experiencia profunda de Dios. Por eso todo lo que se ha sido creado, todo lo que Dios ha siempre realizado es en función de este proyecto, es decir, que la persona humana pueda tener esta experiencia profunda e íntima de Dios. Y Juan afirma entonces que todo lo que ha sido creado ha sido para que el ser humano llegue a comprender este proyecto y que el proyecto al final se ha hecho carne, el proyecto se ha realizado en la persona de Jesús. El evangelista lo declara de una manera también muy solemne, no diciendo que la palabra se ha hecho hombre, como normalmente leemos en el texto, la palabra se hizo hombre, acampó entre nosotros. El evangelista usa el término carne, el proyecto se ha hecho carne, es decir, se ha encarnado, se ha manifestado en lo más débil, en lo más vulnerable de la persona, para que todos pudiéramos tener acceso a esa divinidad, para que nadie quedara excluido de esta posibilidad de comunicar con el Padre. La carne significa entonces la exaltación del humano. Con Jesús, que es el Dios hecho carne, este proyecto que se ha realizado en su persona, pues se pierde, se supera esa visión negativa de lo carnal, como ciertas corrientes filosóficas enseñaban, o la misma categoría religiosa siempre impuesto, la carne relacionada con lo impuro, con lo sucio, con lo profano. Con Jesús esto ha acabado. La carne es la morada de ese Dios que nadie nunca ha visto, y a través de la carne podemos también manifestarlo, podemos hacerlo conocer a los demás, como dice el evangelista, cuando damos adhesión a su Hijo, cuando nos reconocemos en la humanidad de Jesús. Por eso el prólogo también afirma a los que lo han aceptado, a los que han aceptado Jesús como modelo de humanidad, ese proyecto que se ha hecho carne, ese poder participar a la condición divina, a los que lo han aceptado los has hecho capaces de hacerse hijos de Dios, por lo cual, reconociendo a Jesús como nuestro modelo, podemos entonces participar de esa misma condición. Hijos de Dios no se nace como normalmente se usa decir en estas fórmulas, estas expresiones comunes, somos todos hijos de Dios. No es verdad, dice el evangelista. Hijos de Dios podemos llegar a hacerlo, podemos llegar a ser hijos de Dios si nos reconocemos en Jesús, el Hijo único, el Hijo amado, como modelo de nuestra humanidad. De eso se trata entonces, de tener esta experiencia profunda de un Dios que haciéndose hombre, haciéndose carne, nos ha hecho partícipes de su misma condición, nos ha elevado a esa realidad a la que no se podía llegar sino a través de este don único, como dice también Juan, que a través del Hijo hemos contemplado su gloria, ese don único del amor, la gloria que un Hijo único recibe de su Padre, plenitud de amor y lealtad.
¿Cuál es la gloria que el Hijo único recibe de su Padre? Es participar de su misma condición. La gloria de Dios es nuestra felicidad, es que el ser humano pueda alcanzar su plenitud. Y esto Juan lo ha presentado como un don de vida, esta vida que viene comunicada, que cada ser humano ya lleva dentro de sí mismo, pero que tiene que hacer que florezca, que se manifieste, que se exprese en su misma carne. La vida entonces es la luz, la vida es lo que orienta al ser humano en su camino, es aquello que le dice de qué manera tiene que hacer que su vida pueda alcanzar esa comunión plena con el Padre. Y Jesús ha sido la expresión máxima de esa vida, una vida que hace luz y, como dice el evangelista, esa luz nadie puede apagarla, no hay tinieblas que puedan sofocar esa luz, porque la luz brilla con ese esplendor del amor, de la plenitud del amor del Padre. El evangelista Juan entonces nos enseña de qué manera podemos ser también nosotros esa luz que brilla cuando en nuestra carne manifestamos la plenitud del amor del Padre. No hay que combatir con las tinieblas entonces, esta es la buena noticia y este sería el anuncio para la Navidad. No tenemos que ser personas belicosas que están combatiendo o que tienen que eliminar al adversario. Lo único que se necesita es ser luz a través de esta vida que se recibe y manifestar esta plenitud del amor del Padre que nos ha comunicado. Por lo cual, con este prólogo al Evangelio de Juan, con esta fiesta de la Navidad, aprendemos algo muy importante. Para poder decir algo de Dios tenemos que mirar a Jesús. No podemos afirmar nada de Él que no se verifique en su persona, por lo cual sería un buen propósito en esta Navidad de abandonar cualquier idea, cualquier imagen, cualquier concepto que tengamos de Dios que no coincida con la humanidad de Jesús. Solamente mirando esta humanidad y haciéndola nuestra, podemos también saber algo de Él y poder experimentarlo, hacerlo presente en nuestras vidas.